Los exchanges nos han vendido ante Hacienda y ahora estamos solos. La realidad es cruda. Ellos tienen los mejores fiscalistas del mundo para que su empresa no pague un euro de más, pero nosotros, que somos quienes les damos de comer, nos han dejado con un Excel en blanco y miles de operaciones cruzadas. Por eso mismo, los exchanges han dejado de apoyar a sus clientes en la parte fiscal, para centrarse en su core business, que es el trading y las comisiones. Pero claro, mientras ellos monetizan nuestra operativa, somos nosotros los que luego tenemos que comernos el marrón con Hacienda si declaramos mal nuestras operaciones, porque el exchange evidentemente su fiscalidad societaria sí que la lleva al dedillo, así como evidentemente también informa a Hacienda de nuestras operaciones, y muchas veces con errores, transacciones duplicadas y cosas incorrectas. Pero evidentemente si el exchange tiene que escoger entre ganar más dinero o ofrecer el servicio complementario de tax, pues evidentemente escogen lo primero. Así que en este vídeo vamos a ver 3 puntos. El primero, ¿por qué es crítico que tengamos todos nosotros claros qué es lo que tributa, qué es lo que no tributa y cómo se calcula la ganancia de nuestras operaciones cripto? Básicamente para evitar sanciones y sustos con Hacienda. Segundo punto, ¿cuál es la tendencia real de los exchanges para este año 2026? ¿Y por qué no les interesa ayudarnos con la parte fiscal? Y tercer punto, ¿cómo podemos nosotros protegernos para llevar todo bajo control? Y así, evidentemente, no tener ningún problema con Hacienda. Así que si quieres estar al tanto de estos 3 puntos, empecemos con el vídeo. La trazabilidad. Como primer punto, hay que entender algo fundamental. Cada año, Hacienda tiene más información sobre nuestra operativa cripto, menos, evidentemente, toda la operativa que hagamos a largo plazo, de forma correcta, que he contado en 100.000 vídeos de este canal, y en especial en la formación. Pero bien, si nosotros operamos con exchanges con presencia en España, la agencia tributaria recibe datos mediante los modelos 172, que es el saldo a final de año, y el modelo 173, respecto a todas nuestras operaciones: compras, ventas, permutas, depósitos y retiradas. Y por otro lado, si operamos con un exchange en el extranjero, este informa a su hacienda local y esta reenvía la información a la Agencia Tributaria Española mediante la DAC 8 que hemos contado también en 100.000 millones de vídeos. Por tanto, si operamos en criptos mediante un neobanco, un broker, un exchange, Hacienda no solo ve cuánto tenemos, sino el detalle concreto de todo lo que hemos hecho, cuándo, cómo y por qué. Y esto, chicos, es clave, porque mucha gente cree que solo tributas cuando pasas las criptomonedas a euros, y esto no funciona así. En España importa cada concreta operación que hagas, incluso cripto por cripto, es decir, Bitcoin por Ethereum, Ethereum por USDT, y luego stakings, airdrops, etc. Todo esto genera hechos imponibles y evidentemente los hechos imponibles están sujetos a tributación. Y claro, nosotros que nos dedicamos profesionalmente a hacer IRPFs criptos, que de hecho te dejo el enlace también en la descripción, nos encontramos 3 tipos de casos principales. El primero son personas que habían operado en España y el año pasado, como primer año, mucha de esta gente aparecía precargada en renta web con la información de las operaciones que habían hecho, lo que daba una falta sensación de control, porque mucha información estaba mal cargada, ya sea por culpa del exchange que había dado mala información o por culpa de Hacienda, el funcionario de turno que había tratado esa información. El segundo punto son personas que habían operado en el extranjero. En ese ejercicio no operaba la DAC 8, por lo que Hacienda no tenía conocimiento directo, así que en muchos casos les ayudamos también a trazar las operaciones. Pero muchas veces no hacía falta, porque los exchanges no solo te dejaban descargar tus movimientos en CSV, sino que también te dejaban descargar un informe de Tax Report que te decía exactamente lo que tenías que poner en tu IRPF, lo cual evidentemente era genial, porque según qué CEC se le ocurra más que otro, pero nos ahorraba trabajo a nosotros y todo era más fácil porque podíamos hacer la renta con una trazabilidad que ya nos venía hecha, ¿de acuerdo? Y el tercer grupo son aquellos que operan en DeFi, y aquí sí que sí, tienes que mirarlo todo muy bien, porque es complicado cuantificar exactamente cuánto has ganado. Y claro, recuerda que aunque Hacienda tenga nuestros movimientos, no nos calcula directamente y de forma, digámoslo así, correcta, cuánto he ganado y cuánto he perdido. Pero
porque no tiene todos los datos, solo tiene los datos brutos y tú eres el responsable de aplicarte el FIFO, calcularte el resultado, distinguir entre permutas, staking y luego integrarlo todo en el IRPF y si procede en el patrimonio. El problema de este año es que los exchanges han dejado de dar el reporte fiscal, porque se han centrado en el negocio core, es decir, ganar dinero de las comisiones de trading, que ojo, a mí me parece perfecto, yo hubiera hecho lo mismo, pero claro, yo aquí soy contribuyente y como contribuyente lo que quiero es lo mejor para mí como contribuyente y no para el exchange, a no ser que el exchange sea mi cliente, entonces yo también le esté asesorando. Así que, ahora que hemos visto todo esto, vamos ahora a investigar cómo nosotros podemos solucionar este problema. Interrumpo el vídeo un segundo para preguntarte ¿qué nivel de soberanía tienes? O dicho de otro modo, todas tus criptomonedas, tus ETFs, tu dinero fiat, ¿cuánto realmente es tuyo y cuánto lo tienes cedido a terceros? Si quieres aprender todo lo que tienes que saber sobre soberanía financiera, tanto cómo ganar dinero, cómo pagar poquito y cómo tener privacidad financiera, te espero en el directo del próximo 3 de marzo a las 7 de la tarde. No te lo pierdas. El problema. Vamos a poner como ejemplo el exchange más utilizado de España, que es Binance. Hasta hace nada, si operabas únicamente dentro de Binance, tenías algo que era bastante útil, que era el informe fiscal, el Tax Report, un resumen anual con tus ganancias, pérdidas y operaciones, que podías usar pues, para declarar o para pasarle directamente a tu asesor para que te declarara. Es decir, te ahorrabas contratarle a alguien la traza. No era perfecto, pero era un atajo. Eso sí, siempre que hubieras operado dentro de Binance y no hubieras hecho DeFi, porque entonces ya tienes que conciliar bastante Tax Report y ahora que no hay, pues sí que hay que trazarlo. Entonces, este Tax Report es lo que justamente ha desaparecido. Y Binance sigue siendo un exchange pues para operar fantástico, para mover dinero, para hacer trading, lo que vosotros queráis, pero ha eliminado el servicio del Tax Report. Y ahora solo te da pues, los historiales de movimientos en bruto, en CSV, pero no tienes el informe listo para poner en tu declaración de la renta. Y evidentemente esto no es casual, puesto que los exchanges están enfocados en lo suyo, es decir, maximizar volumen, comisiones y productos, porque ese es su negocio. El problema es que tú no tienes ese negocio. Y ahora lo que tienes son dos trabajos, porque tienes que ganar dinero y el otro, igual de importante, es tributar correctamente, porque si no vas a tener un problema. Porque además ellos sí que tienen claro cómo declarar todo lo que han ganado contigo respecto a tus comisiones, pero tú en cambio te quedas sin estas herramientas para poder declarar lo que has ganado tú. Y antes muchos usuarios se apoyaban en este informe, pero ahora que este informe no existe, el problema pasa a ser nuestro. Y por eso esta retirada es tan importante, porque marca un cambio de tendencia. Los exchanges ya no quieren hacerse responsables de nuestra fiscalidad. Nos dan la infraestructura para operar, pero no para cumplir con Hacienda. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. Así que, en este tercer punto, te voy a enseñar las varias maneras que nosotros tenemos para protegernos ante este problema. La solución. Llegados a este punto, la conclusión es bastante obvia. Esto ya no va de comodidad en nuestra operativa cripto, va de control, exactitud y sobre todo defensa fiscal. El primero es a boli y papel, que ya de primeras te digo que no lo recomiendo. Básicamente porque materialmente es imposible hacer que funcione con boli y papel si tienes una operativa mínimamente compleja. Esto ya te digo yo que es muy complicado. El segundo punto es con un Excel, que yo lo intenté pues, durante bastantes años y sí que es posible, pero a la que te empiezas a liar con FIFOs, diferentes plataformas, diferentes tipos de cotizaciones que se mueven, es muy engorroso. Y si te equivocas en una celda, como todo está como vinculado con formulitas y tal, pues toda la trazabilidad de los años siguientes estará mal. Y además, suerte en añadir las transacciones de las wallets descentralizadas, con operaciones diarias, de pools de liquidez, staking y tal. Y además, si Hacienda en algún momento te pregunta cómo has calculado esta ganancia, para el caso en que, por ejemplo, yo que utilizo muchos tipos de plataformas, no es lo mismo que le aporte un Excel que no que le aporte un informe de una plataforma. Y el tercero, evidentemente, es con un software especializado. Y aquí es donde entra Waltio, y te voy a explicar por qué es la herramienta que te recomiendo después de muchos años en los que me los he pasado haciendo rentas cripto. Pues bien, como os he contado en varios vídeos, Waltio es uno de mis programas de trazabilidad cripto que más me gustan. Básicamente porque es que te diría con el que personalmente hago mi propia trazabilidad cripto. Waltio, en este sentido, si queremos, como estamos viendo en el caso, configurarlo con Binance, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues evidentemente lo primero que vamos a hacer es ir a Binance. Y dentro de Binance estamos en el dashboard de una cuenta ordinaria, ¿vale? Y entonces nos iríamos a esta parte de aquí, a Account.
¿vale? Entonces, si nos vamos a Account, tendríamos la primera opción de vincular Binance con Waltio. Recordemos de que si nos vamos dentro de Waltio y yo lo que quiero es importar una serie de transacciones, lo que iríamos sería ir aquí a agregar una cuenta. En este caso, por ejemplo, iríamos a Binance y dentro de Binance nos daría dos opciones. La primera opción es conectar vía API, es decir, que de forma automática yo hago operaciones en Binance y se me configuran dentro de Waltio, lo cual evidentemente pues, es lo más cómodo, ¿vale? Y luego tendríamos la segunda opción que es importar un archivo. En este caso simplemente clicaríamos e importaríamos un archivo, en este caso un archivo CSV. Entonces, ¿cómo hacemos estas dos integraciones? Pues bien, nos iríamos dentro de Binance y entonces si vamos a por la primera, nos iríamos dentro del apartado de API Management, ¿vale? Entonces, dentro de API Management lo que haríamos sería crear vía API, es decir, crearíamos un link API, ¿vale? Que hasta incluso nos da la opción directamente de crear un API Tax Report, de tal manera que evidentemente las dos plataformas están vinculadas, pero Waltio no puede hacer operaciones dentro de mi Binance, cosa que si por ejemplo te quisieras conectar un bot de trading, pues también lo harías vía API, pero no podías hacerlo por Tax Report. Entonces, si vamos aquí, crearíamos el Tax Report API, ahora daría el autentificador, me daría una clave, dos claves, ¿vale? Una clave secreta y una clave más general, que son las que yo dentro de Waltio, en este caso me iría a crear, conectar vía API, pondría aquí una clave y la API secreta, le daría a importar y una vez haya importado, lo bueno de Waltio es que si me voy a mis transacciones, me reestructuraría y me pondría todo el histórico de transacciones que he hecho, aunque tenga miles de operaciones, me las identificaría correctamente aquí, me aplicaría pues todas las ganancias y las pérdidas que he tenido y sobre todo todas las correcciones que me aplique, porque evidentemente a veces hay errores, esto es lo que me ayudaría. Y esto es lo que antes, depende de cómo, muchísimo menos vitaminado podías hacer con Binance, porque Binance te daba la opción aquí de Tax Report. Ahora ya no te lo da, pero si tú, por ejemplo, operas con más de un exchange y sobre todo si operas en DeFi, plataformas tipo esta es importante, ¿vale? Entonces, una vez tengo todas las transacciones, lo ideal es que también si nos lo podemos bajar en vía CSV, ya machearía del todo, ¿no? En este caso, para bajarnos el archivo CSV, nos iríamos dentro de nuestro apartado a Spot Order, por ejemplo, o a Futures, o lo que sean las operaciones que hayamos realizado, nos iríamos a esta pestañita de aquí y exportaríamos las operaciones que hayamos hecho. Y esto nos lo podríamos bajar con formato CSV, que es lo que posteriormente nosotros importaríamos aquí y aquí quedaría todo macheado. Evidentemente, la gracia de importar todas mis operaciones en un programa de trazabilidad cripto es que luego me va a preparar mi declaración fiscal y por tanto correctamente en función del cálculo correcto del FIFO que no aplica en España, aunque puedes cambiarlo por residencia fiscal, Waltio me calculará cuánto he ganado, cuánto he perdido y eso es lo que yo luego pondré aquí, iniciar mi declaración fiscal, iré siguiendo los pasos y me dirá dónde de mi modelo de renta tengo que incluirlo todo. Me dirá en la casilla 1800 tienes que incluir 1200 euros cambiando Bitcoin por Ethereum, criptomoneda por criptomoneda. Entonces yo cojo ese numerito y lo puedo hacer. Y hasta incluso te puedes conectar directamente con la agencia tributaria y es muchísimo más cómodo. Por tanto, como os estoy diciendo, evidentemente, pues puedes contratar a un profesional, a nosotros, por ejemplo, o a cualquier otro, que te podemos hacer la traza y tú declaras, te podemos hacer directamente la declaración porque tú nos das esta trazabilidad, o te podemos hacerlo todo y tú te despreocupas por nada, ¿no? Pero si quieres hacértelo tú, realmente necesitas un programa de estos, sobre todo también a nivel de bancarización, porque mirad que tiene el apartado de repatriación bancaria, es decir, poderle acreditar al banco que tu dinero es lícito, lo cual es más importante que tributar. Pasa que si estáis holdeando y vais a un futuro, quizá no lo veis, ahora lo que veis es tengo que tributar ya, pero en algún momento querrás bancarizar y es más importante la repatriación bancaria y es mucho más importante también a la que llegas tiempo, reconstruirlo para atrás, es que es imposible. Entonces, programas tipo esto, lo conectas con la API y evidentemente va mucho mejor, ¿no? Evidentemente os voy a dejar en la descripción el link para que vosotros mismos lo podáis probar, que además hay todo tipo de códigos de descuento con lo que os dejo abajo y a partir de aquí continuamos con las conclusiones. Espero que en este vídeo te hayas llevado 3 ideas muy claras. La primera, ¿por qué hoy la trazabilidad cripto ya no es opcional? Si quieres cumplir bien con Hacienda, tienes que llevarla perfecta. La segunda, ¿por qué ya no podemos confiar en los exchanges para este menester?
porque básicamente ellos están para que operemos y ganemos dinero, no para que declaremos. Y la tercera, ¿por qué necesitamos un software cripto específico que pueda reconstruir nuestra operativa para luego poder bancarizar nuestras criptomonedas con el banco y que pueda también cuantificar de forma real cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido y que así nosotros podamos tributar en renta las operaciones, las ganancias, todo lo que hayamos tenido? Porque esto no va solo de invertir en cripto, va de hacerlo bien, dormir tranquilo y evitarte sustos innecesarios. Y dicho esto, ahora las preguntas son para ti. ¿Tienes tu operativa cripto correctamente trazada? ¿O a partir de qué momento viste que ya se empezaba a complicar la cosa? Puedes responder esta pregunta tanto en la caja de comentarios de este grupo como en el grupo de Telegram, que te voy a dejar el enlace en la descripción y también por aquí. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos al siguiente. ¡Hasta ahora!